Hubiera rato sin hacer en vivo. Hoy vamos a tocar un temita bastante interesante que es acortar los gastos. Cómo reducir los gastos de tu presupuesto. Es un tema que me preguntan mucho, pero esto no, o sea, aquí no es el ahorrar. ¿Cómo vamos a ahorrar? No. Sino cómo ir reduciendo los gastos en tu presupuesto, que no es lo mismo. Entonces aquí que no, que plan de comidas y no sé qué, aquí no aplica. Es directamente dentro de tu presupuesto. Que iba saliendo mega, pero me quedé un rato. Ay, muchas gracias, Laura Carolina. Lorena, buenas tardes. Malvina, hola Malvina, ¿cómo estás? Este tema me encanta. Es un tema interesante. Es un tema interesante que lo tomamos mucho a la ligera. Así que vamos a empezar. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que es acortar los gastos. Un tema que solemos tomarnos a la ligera, pero realmente hay que echarle ojo, hay que pensarlo un poquito porque la cosa no es así tan fácil como nos la queremos pintar. Bueno, acortar los gastos, básicamente, ¿qué es? Tal cual, reducir los gastos, y eso es una cosa que solemos hacer cuando nuestro ingreso mensual no es suficiente o cuando queremos ahorrar para algo en especial. No, reducir gastos creo que es la primera cosa que está en nuestras manos que nosotros podemos hacer para hacer un cambio dentro del presupuesto. Es verdad que seguramente lo más probable es que si estás batallando para llegar a fin de mes, que si estás batallando para hacer ahorros y ese tipo de cosas, es que lo más probable es que estés gastando de más, y hacer una reducción de gastos es supremamente importante. Aparte que te ayuda también a darte cuenta cuáles son esos hábitos de gasto y esas cosas que solemos tener y que a veces no nos damos cuenta. Para el tema de reducir gastos, hay cosas que hay que tener en cuenta. Como les digo, no es solamente tomárselo hacia la ligera. Número 1, tenemos un tope para reducir. Es decir, que no podemos reducir hasta llegar a cero absolutamente nada, a menos que sea un gasto completamente innecesario. Pero no hay posibilidad de que tú vivas y no tengas ningún gasto. O sea, no hay manera. No existe, y yo sé que inconscientemente nos encantaría. Nos encantaría, pero no es posible, no es realista, y de hecho las probabilidades de vivir con la mitad también son bajas. Lo segundo es no dejarnos ganar de la mentalidad de escasez. Esto de la mentalidad de escasez. Esto yo lo quería decir porque llega un punto en el que reducir gastos se te vuelve como un desafío. Se te vuelve un desafío, como una obsesión, como una cosa de que si alcance a reducir esto, puedo alcanzar a reducir esto más, y ahí eso se puede tornar en un problema. Tenemos que hacernos conciencia, una palabra que yo utilizo mucho y trato de aplicar a todas las áreas de mi vida, que es la conciencia. Ser conscientes de las cosas que hacemos y del por qué las hacemos. Entonces no es solamente reducir todo al mínimo, sino el por qué, porque puede llegar a un punto en el que ya no es solamente por el hecho de tener un ahorro, de llegar a fin de mes, sino que se nos vuelve en lo mínimo, en que voy a gastar lo mínimo posible porque para qué pagar, porque no sé qué, y llegamos, no sé si se han visto el programa ese de tacaños extremos, que ahorran y ahorran en minucias y en centavos y en cositas chiquiticas, en bobadas que sí, que juntas hacen una gran cantidad de dinero, pero no te dejan tener una buena calidad de vida. ¿Cuándo está la mentalidad de escasez? En parte cuando se trunca la calidad de vida. Otro punto que tienes que tener en cuenta, que no puedes, tú puedes recortar todas las categorías que quieras, pero no necesariamente todas las categorías te sirve recortar. Es decir, que a algunas personas les sirve recortar en comida, a otros les sirve recortar en salidas, a otros les sirve recortar en otras cosas. Es algo que parece obvio, pero en realidad no lo es, ya que por lo menos en este instante para mí sería como muchísimo más fácil darles un listado de cosas de, reduce en el recibo del agua, reducir el mercado, reducir la comida, pero la verdad es que no quería eso. Quería que ustedes tomaran en cuenta ciertos aspectos para que pudieran averiguar
cuáles son esos gastos que ustedes mismas pueden reducir y que no sea una cosa así genérica. Entonces, lo que quería traerles hoy son esas recomendaciones para que tú logres identificar cuáles son los gastos que puedes reducir. Primero que todo, y esto es, no reduzcas drásticamente solamente porque sí. Reducir gastos, como ya les dije, es una tarea que no se puede tomar a la ligera y sobre todo con los gastos básicos como la comida. Entonces vamos a tomar ese punto de referencia, la comida. Tú no puedes llegar y decir, miren, ¿sabes qué? Voy a reducir el 50% del precio de la comida y soporte. Y con eso nos vamos a bandear. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. No va a funcionar porque aquí este pecho que ustedes ven aquí de labial rojo lo hizo y definitivamente no funciona. Cuando son ese tipo de cambios de ese tipo de categorías que tendemos a gastar de más, que no son un solo pago y cosas así, tenemos que hacer las reducciones poco a poco. En el caso de la comida, si tú te gastas 100, ya no te vas a gastar 100, vamos a reducirlo a 95. Si vemos que con 95 vamos bien y el siguiente mes no quede corta y el siguiente mes lo podemos reducir, bueno, listo, vamos a reducirlo a 90 o a 94, a 93, a 92 y así sucesivamente hasta que llegue un punto en el que te sientas cómoda. Esto porque se los digo, porque nos llevamos gastando de más mucho tiempo, que fue el que nos llevó a la situación en la que estamos y eso... Cambiarlo de la noche a la mañana, mi ciela, no es fácil. No es fácil. Voy a ir saludando gente aquí en Instagram. Buenas tardes a la gente de Instagram. Listo. No es fácil y a veces sí queremos hacer eso. Nos entramos así de valentía y queremos reducir todo y la cosa no va por ahí. Otra recomendación es averigua en qué realmente estás gastando de más. Esto es algo que tienen que tener muy en cuenta porque a veces queremos reducir en gastos que no necesariamente son el verdadero problema. Hay veces, como les digo, comenzamos a leer, comenzamos a investigar, a ver videos de YouTube, el tipcito en Instagram, o mira, reduce en el recibo de esto, reduce en tal cosa y de pronto a ti no te funciona o tu gasto está en otras cosas. Por lo menos aquí en esto les puede ayudar, o les puede ayudar, no, les va a ayudar el rastreo de gastos. El rastreo de gastos es un ejercicio que yo les vengo diciendo, tengo varios videos, tengo un video en específico, no varios, un video en específico donde les digo cómo hacerlo correctamente. Les digo que este rastreo de gastos les va a ayudar por lo que les digo. Miren, yo siempre pensé que nosotros gastábamos demasiado en comidas fuera. Yo dije, no, ese es nuestro problema, las deudas y las comidas fuera. Y cuando yo hago el rastreo de gastos, oh sorpresa, no era así. Nuestro problema era en la comida. Y específicamente en la subcategoría de la comida era en carnes frías y en pan. Esos eran nuestros gastos adicionales. Salchicha, jamón, queso y pan. Pan de panadería. En eso era en lo que más se nos iba el dinero y yo jamás de los jamases me hubiera imaginado eso. ¿Por qué? Porque el pan es algo que compramos que de a 2.000, bueno, en ese tiempo ya no, ya de a 4.000 para arriba, pero de a 2.000, que compremos 1.000, que 2 pancitos y no sé qué, y en el mes se nos iba un montón de dinero y la única forma que yo pude darme cuenta de eso fue con un rastreador de gastos. Erika, hola a todas, hola Erika, bienvenida. Bienvenida. El otro punto para tener en cuenta reducir gastos es ten claro si puedes reducirlo o si quieres reducir tus gastos. Revisa tu presupuesto y mira qué gastos tú sí puedes reducir. Tú analizas, vas mirando punto por punto de tu presupuesto y miras cuáles definitivamente sí lo puedes hacer. Les voy a poner un ejemplo. En nuestro caso, y es un ejemplo que se da mucho, en nuestro caso sería, por ejemplo, el internet. El internet es un punto en el que dicen, no necesitas tantas gigas, no necesitas tanto de navegación, no necesitas no sé qué, puedes reducir el plan. ¿Qué pasa? En mi caso, eso no es viable. En mi caso, eso no es viable porque mi esposo
trabaja desde casa y necesita el internet óptimo, ultra mega óptimo, que no se puede caer porque su trabajo depende del internet. El mío también. Yo necesito internet para poder conectarme aquí con ustedes, para poder subir los videos, para poder hacer cualquier cosa. Pero si, por ejemplo, tú trabajas y duras 12 horas fuera de la casa y utilizas el internet solamente para, no sé, ver una serie en Netflix en la noche, antes de irte a dormir, no necesitas el paquete de internet más caro. El de las más gigas, el del más no sé qué vaina, el del fibra de yo no sé qué cosa. No necesitas eso. Entonces tienes que mirar cuáles de los gastos sí definitivamente esto sí lo puedes reducir y esto no, y eso solamente lo sabes tú con tu estilo de vida. Ahora, ¿qué otro punto? Mira qué categorías estás subutilizando para quitarlos o negociarlos. En el caso, puede ser parecido al internet, está el caso del celular. Hay servicios o cosas que tú tienes en tu presupuesto que definitivamente no estás utilizando y que no vale la pena que sigas pagando la cantidad que estabas pagando. Poniendo otra vez en el caso de mi casa, en el caso de nosotros sería el celular. A mí no me sirve, no me conviene, no es práctico, no es viable tener un plan de internet tan alto. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi casa todo el día. Entonces yo no necesito el super plan de internet porque yo utilizo el wifi de mi casa. Yo salgo poco o nada y si salgo 2 horas. Una cosa así, nosotros no salimos mucho de la casa, entonces a mí no me sirve. Y eso sí era algo que nos pasaba, que nosotros teníamos el super paquete ilimitado con todo incluido del celular y no lo utilizábamos. No lo utilizábamos, ahí estaban los minutos ilimitados, ahí estaba el internet ilimitado, ahí estaba todo lo que nos ofrecía el paquete de celular, pero no se estaba utilizando. Al final terminamos reduciendo esa factura y creo que con la mitad de lo que pagábamos la otra cuenta del celular, pagamos las dos. Así, eso ha ido evolucionando, pero así ha sido. Entonces tienes que mirar, por lo menos, otra cosa, aquí no se me ofenda a nadie. ¿Estás yendo lo suficiente al gimnasio como para pagar la membresía completa? Digo yo. Conozco ciertas personas que pagan toda la membresía del mes hasta un año completo y no van nunca. Así que es mejor esos gastos disminuirlos si realmente no los estás utilizando. Si usted va juiciosa a su gimnasio todos los días, usted lo está pagando bien y no es algo que tengas que reducir. Otro punto que les puede ayudar a reducir gastos es aprender a hacer cosas. Aprender a hacer cosas, aprender a hacer manualidades, aprender a hacer las cosas que sean como gustos extra para poder ahorrar un poco de dinero en eso. Entonces, ¿cómo sería aquí? Yo aprendí a arreglarme las uñas, a ponérmelas. Aprendí a ponerme pestañas, aprendí a cortarme el pelo. Al principio fue para reducir gastos. Uno, aquí se lo digo, no es que me encanta la idea de ir a sentarme a arreglarme las uñas y de ir, o sea, no es algo que me relaja como a muchas personas, pero en parte sí lo aprendí para eso, para poder ahorrar en ese rubro y seguir cuidándome a mí misma. Poco a poco ha ido evolucionando, lo he hecho mejor, he encontrado mejores cosas, he encontrado mejores técnicas para ponerme las pestañas, he ido aprendiendo y sigo ahorrando en eso porque no le pago a alguien para que lo haga. No es menospreciar el trabajo de nadie, no es eso, sino que yo es algo que no disfruto. O sea, igual no iba a ir a eso. Entonces, para esto aplica para mí el hecho de ponerme pestañas, de cortarme el pelo, de cortarme las uñas, pero en tu caso podría ser aprender a cocinar. Aprender a coser, aprender a poner un botón, porque hay veces que hasta tenemos que pagarle a alguien para poner un botón, lo he visto, o sea, no es nada raro. Entonces aprender diferentes habilidades te puede ayudar a ahorrar dinero en tu presupuesto. Ahora, todos estos tips que les estoy dando para que ustedes averigüen dentro de tu presupuesto es algo que ustedes tienen que hacer a conciencia un día que ustedes se sienten tranquilamente y analizar categoría por categoría.
En el tema, por ejemplo, de reducir gastos en servicios públicos, es algo que realmente no tiene mucho sentido a menos de que estés utilizando realmente mal los electrodomésticos. Cuando yo realmente yo quería reducir, porque esto obviamente casi todas las cosas que le digo se las digo por experiencia porque las he vivido de alguna u otra manera, yo me obsesioné con querer bajar el servicio de la luz, el servicio del agua, el servicio... O sea, yo me obsesioné con eso. Pero realmente son cosas que difícilmente van a tener un impacto en la reducción a menos que el gasto sea demasiado grande. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos como la electricidad, mira si tienes algunos aparatos que estás utilizando mal y esos son los que están como impactando en el servicio de la luz. Ahora que se puso súper de moda el air fryer es un aparato, válgame Dios, lo que gasta de luz ese aparato. Entonces serían solamente en ese tipo de casos que definitivamente puedes hacer para bajar ese tipo de servicio. Pero no te obsesiones con los servicios públicos, sino más bien otro tipo de gastos que sean un poco más controlables, porque a la final, si vas a tener que lavar, vas a tener que utilizar la nevera, vas a tener que utilizar, no sé, vas a tener que cocinar, entonces ahí la reducción no se va a ver tanto. Así que no te obsesiones con eso. Un comentario aquí que les quería hacer, oye, hablé muy rápido, que les quería hacer acerca de reducir gastos, es que había un tema que a mí me conflictuaba mucho con el tema de la reducción de gastos y era el hecho de que yo como leía mucho y me obsesionaba mucho con leer las cosas de finanzas personales, me encontré con la famosa mentalidad de tiburón y que el hecho de reducir gastos, que eso no ayudaba en nada, que eso era mentalidad de escasez, que no sé qué, que mejor produce, que gana más, que no sé qué. Y en parte tienen razón, pero al mismo tiempo no. Es decir, sí es verdad que obviamente ganar más dinero te va a ayudar mucho con tu presupuesto. No siempre más dinero es la solución, en eso eso lo sostengo completamente, pero hay algo en la reducción de gastos que es muy valioso y es el tema de que tú aprendes, uno, disciplina y dos, a realmente saber con qué puedes vivir y con qué debes vivir. Y aquí esto de pronto puede que no le dé mucho valor, pero así como pueden ganar más, puede llegar un punto en el que no tengan dinero y ya tú tienes como un control de cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir y con qué podrías vivir, con muchísimo menos. Y yo creo que acostumbrarnos en cierta medida a vivir con menos nos ayuda a apreciar muchísimo más las cosas. Que cuando tengamos de más, así, tengo de más, estoy en plena abundancia, pero si no tengo, aquí estoy, me sostengo y voy para adelante. Yo creo que esto de reducir gastos sí nos ayuda mucho a eso, a saber optimizar mejor los recursos, a poder en funcionamiento nuestra mente y nuestra creatividad para poder mantenernos dentro de nuestro presupuesto, a manejar, mirar mejor las cosas entre calidad y precio. Creo que es un ejercicio bastante importante hacerlo y no solamente hacerlo desde el desespero y desde el necesito reducir gastos ya, aunque puedo entender que eso pase porque yo he estado ahí. O sea, ya yo se los he dicho, yo he estado ahí. Pero sí es un ejercicio bastante importante y no quiero que se lo tomen a la ligera porque en realidad suena fácil, suena sencillo, pero puede llegar a ser bastante complicado si no tenemos las herramientas y por lo menos estos tips le pueden ayudar muchísimo. Y eso es todo lo que tenía para decirles. Siento que hablé 50 horas, pero no hablé 50 horas. ¿Tienen alguna pregunta? Este tema no era tan largo, no era tan extenso, pero sí me parecía importante tocarlo. Y si tienen alguna pregunta, hubo una pregunta que me hicieron acerca de reducir gastos en la ropa de los bebés. Yo sé quién me hizo esa pregunta. Es una seguidora que está embarazada y va a tener un bebé. Y yo creo que lo que te puede ayudar en reducir costos con el tema de tu bebé es escoger bien qué vas a comprar nuevo. O sea, analizar bien qué es lo que vas a comprar nuevo y qué no es necesario comprar nuevo.
Es decir, tú puedes comprarle nueva la ropa, toda la que quieras, si quieres. Los teteros es algo que compraría nuevo, pero por ejemplo, juguetes no es algo que yo compraría nuevo. Entonces hay muchas partes. El coche es algo que no necesariamente compraría nuevo. Entonces mirar y averiguar a lugares donde me pueden salir esas cosas, donde las vendan de segunda, muchísimos más económicas. Y en el día a día del gasto de un bebé, es muy complicado decirte cómo reducir gastos. Creo que la única forma que yo veo viable para reducir gastos en un bebé sería comprar al por mayor. Porque es poco realista decir, no solamente gástate tanto en pañales. O sea, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, pero si puedes comprar al por mayor las cosas del bebé, como pañales, toallitas, la crema para bebés, esas cosas al por mayor, sí te lo recomendaría. ¿Cómo hacer para detener la ansiedad? Ya que estoy pagando deudas, dos precisamente al día, estoy juntando para adelantar las cuotas, estoy reduciendo gastos al máximo. ¿Cómo hacer para detener la ansiedad? Mira, la ansiedad, bienvenida a la ansiedad. Yo soy una persona bastante ansiosa, me dan ataques de ansiedad y todo. Y la ansiedad es una forma de querer adelantarte a lo que va a suceder. Entonces, si tú estás pagando deudas en este momento, en tu plan de pago de deudas, si ya hiciste tu plan de pago de deudas, tú debes tener una fecha aproximada de cuándo puedes terminar de pagar tu deuda. Puede ser, digamos de aquí, tienes la fecha en tu plan de pago de deudas junio del 2024. Entonces, si tú tienes la fecha de posible pago de deuda haciendo los pagos adelantados, sin meter ningún pago extra, solamente esos pagos extras que tú ya programaste en tu plan de pago de deudas, vas a terminar las deudas en el 2024, no tiene sentido que te estreses desde ahora. Entiendo que se quiera hacer, créeme que sí, pero hay algo que sí tenemos que tener claro, que por más que nosotros hagamos cambios drásticos financieros, nuestras finanzas no se van a mover al mismo ritmo de esos cambios. ¿Por qué? Porque tenemos años atrás de acumular malos hábitos, de acumular esas deudas. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Cómo calmar la ansiedad? Sabiendo cuál es la fecha más o menos tentativa en la que vas a pagar la deuda y no querer adelantarte a ello. O sea, no querer que el 2024 llegue ya, sino hacer todo lo posible para que se reduzca ese tiempo, pero con calma. Es más que ansiedad, yo creo que es desespero. Desespero por reducir la deuda lo máximo posible, lo más rápido posible. Y eso no te va a ayudar para nada. Totalmente de acuerdo, Vicky. Tenemos que enseñarnos a valorar lo que tenemos y lo que nos cuesta trabajo ahorrar. Es verdad, y haciendo una reducción de gastos, yo creo que es una buena forma. Cuando yo hice las primeras reducciones de gastos, yo duré meses con un presupuesto bastante estricto. No sé si alguna vez lo dije, cuando yo hablo de yo, hablo de mi esposo y yo, o sea, de mi familia en general. Hicimos un presupuesto y lo teníamos bastante estricto y fueron meses en los que no nos permitíamos nada, precisamente para poder saber con cuánto era lo mínimo viable que podíamos vivir y porque teníamos una meta muy clara que era pagar las deudas. Y eso nos hizo apreciar mucho más eso. Tengo un bebé de 18 meses y jamás compré pañales porque siempre lavé pañales ecológicos. Los recomiendo mucho, no es para todo el mundo y puede que no a todas se les pueda acomodar. Esa es una buena táctica, los pañales reutilizables. Yo los leí y no quise decirlo por lo mismo, porque yo sé que no es algo para todo el mundo y sé que van a tener diferentes opiniones al respecto, pero es una buena alternativa. Yo creo que reducir gastos no debe costarnos nuestra salud mental o física. Tienes toda la razón. No debe ser así. Cualquier cambio drástico que se haga que afecte tu salud mental no va a ser sostenible. Cualquier cosa que te genere desespero, que te genere esa ansiedad, que te genere esa frustración. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú haces esos cambios y esas reducciones tan extremas? Te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque vas a hacer un presupuesto que no va a ser realista y no vas a poder cumplir y tu sensación va a ser de no pude cumplir mi presupuesto. No lo cumplí, me tocó pagar de más, que esta categoría no me alcanzó. ¿Pero por qué no te alcanzó? Porque hiciste una reducción bastante drástica.
bastante drástica. Y en el caso, obviamente, física, es hacer reducciones de, en el caso de la comida, voy a reducir al 50% y no voy a comer para reducir gastos. Porque eso también pasa, eso también se ha visto. Hola Lorac, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Me pasó que por reducir gastos descuidé cosas personales y me di cuenta que sí son necesarios. Pero hay que evaluar igual cómo podríamos optimizarlos. Es que eso es distinto. Optimizarlos es diferente a recortarlos. Son dos cosas diferentes. Y es verdad, por eso es que yo les digo que cada uno de los gastos que ustedes quieren reducir tienen que ser muy bien pensados y muy bien planeados. Yo les recomiendo que que ustedes hagan una reducción mínimo 2 categorías por presupuesto. Es decir, que si ustedes hacen un presupuesto mensual, solamente reduzcan máximo 2 categorías para que vayan poco a poco, porque hay cosas que obviamente creemos que no son necesarias, pero sí lo son. Y hacer todas las reducciones de una, después no sabes ni qué fue. No sabes ni qué fue y eso se convierte en un complique. Muchas de las cosas que yo les digo son realmente de poco a poco, de paso a paso, y parece que el proceso es muy largo y sí. El proceso de mejorar tus finanzas es un proceso que puede llegar a ser largo. Y cuando les digo largo, no le digo en 10 años. No, no necesariamente. Pero por lo menos tener un año, darte tú un año para aprender a hacer tu presupuesto, para aumentar o reducir en los gastos, para equivocarte las veces que sean necesarias en tu presupuesto, para saber con qué vives, para saber cómo vives, para saber cuáles son tus necesidades. A medida cuando pase ese año, tú te vas a dar cuenta cuáles son sus hábitos de gasto, en qué sí pueden reducir. Puedes hacer tu presupuesto con los ojos cerrados y saber, mira, en esto sí puedo reducir porque el mes que viene va a pasar esto y esto y esto y viene este ingreso y puedo reducirlo acá y puedo hacerlo acá sin necesidad de ver tu presupuesto. Pero poco a poco y paso a paso, yo quise hacerlo todo junto al mismo tiempo y no funciona. Yo quisiera decirles que sí funciona, que sí se puede, pero no siempre. No siempre porque no tenemos ni la capacidad mental, mental me refiero a los conocimientos. Eso yo como que todas somos como tontas, no. Los conocimientos necesarios ni de finanzas personales ni de nosotros mismos para hacer esos cambios. Soy nueva en el tema de los sobres, pero gracias a ti he aprendido mucho. Muchísimas gracias por verme. En mi caso cambié de aseguradora de auto y cambié de seguro de vida más baratos y con más cobertura. Eso se llama optimizar. Esto me lo están diciendo aquí en Instagram. Eso se llama optimizar, mirar cada uno de esos servicios que tienes y mirar si puedes obtener lo mismo por menos dinero. Todo eso se trata de optimización y reducción de gastos, pero eso se hace de a uno. Sí, Tesli, es verdad, los pañales ecológicos. Tengo un bebé de 6 meses y los he usado y son súper. He ahorrado en pañales desechables. No me acuerdo cómo se llama la que me hizo la pregunta, porque no la anoté. Pañales desechables, búscalos. A la vez, cuida la colita de mi bebé pañalitis. Sí. Pues sí, entonces eso les decía de la reducción de gastos. Las reducciones de gastos honestamente son necesarias. Yo sí creo que son necesarias y son un ejercicio que debemos hacer cada cierto tiempo. Porque cuando ya estamos acostumbrados a un presupuesto, se nos pueden pasar ciertas cosas y si tenemos algunas metas pendientes, hacer reducciones y de gastos nos puede ayudar a lograrlas más rápido. Leonela, cuéntame de por qué sientes que tienes ansiedad por el tema de pagar las deudas. Y bueno, dices ahí, estoy reduciendo gastos al máximo. Esto de reducir gastos al máximo también tómenlo con pinzas y revísenlo poco a poco. Por dos razones. Uno, puede que no necesariamente estés reduciendo las categorías que tienes que reducir,
que era lo que te decía, que de pronto sí estás gastando más en otras cosas y te convendría más reducir en otras categorías y no en las que estás teniendo. Y dos, que estés descuidando, como le pasó a Laura Carolina, algunas necesidades que tú tienes, algunos productos, algunas cosas, algunos servicios que tú sí requieres y que son como de pronto no necesarios para vivir, como comer y vestirse y respirar, pero que sí te van a dar cierta calidad de vida. Ahí una de las cosas que sí tenemos que tener claro, todo lo que nosotros usamos son lo que nos da nuestra calidad de vida. Eso incluye los servicios. En el tema de reducción de gastos, que la gente siempre quiere reducir, no quiere pagar la luz, no quiere pagar el agua, no quiere pagar los servicios públicos, y esos servicios públicos son los que te dan tu calidad de vida. Y hay muchos productos que tú tienes que son los que te dan tu calidad de vida. En mi caso no es necesario y no es algo que voy a vivir con, pero a mí me gusta mucho hacerme las uñas y hacerme las pestañas. ¿Por qué? Porque es algo que para mí me hace sentir bien, y cuando no las tengo no me gusta, o sea, me siento mejor con ellas, actúo mejor, actúo con más confianza. Y son cosas que pueden parecer bobadas, banales, pero por lo menos para mí son importantes. Entonces por eso siempre me ven con alguna uña escandalosa de diferente color, porque a mí me gusta. Y eso no podemos obviarlo. Que al principio no podía hacerlo, está bien, entonces no me ponía las uñas, sino que me las pintaba, me las arreglaba, las tenía bien bonitas. Y lo mismo con las pestañas, cuando no podía comprarlas, cogía y me las rizaba, estaba pendiente de ellas. Pero son esas ciertas cosas que nos hacen sentir bien, que ayudan a determinar si vas a seguir tu presupuesto o no. Créanme que se los digo, eso puede determinar si sigue su presupuesto o no, porque nos desesperamos porque estamos en austeridad total, cero y no hago nada por mucho tiempo, y eso nos hace sentir mal. Yo sí puedo decir que estuvimos nosotros aquí en un tiempo de austeridad bárbaro por meses, pero fue una decisión consciente que hicimos. Y éramos conscientes que íbamos a estar en completa austeridad y que iba a ser un tiempo determinado. Ya un poco tarde, pero me compré una panty menstrual para reducir el gasto de toallas sanitarias. Una amiga me dice que ya está cerca de la menopausia. Ay, tampoco. Pero mira, una de esas, y la copa. La copa también ayuda mucho. Yo utilizo la copa. Bueno, y eso era lo que tenía que decirles. Si tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta acerca de la reducción de gastos, háganlo con toda confianza. Mientras tomo agua. Si no tienen alguna pregunta, eso era todo lo que tenía que contarles de la reducción de gastos. Espero que les haya ayudado. Totalmente de acuerdo, reducir coherentemente, porque ahí se hace difícil sostener en el tiempo. Vivo en Argentina y me da ansiedad porque me falta bastante tiempo. Aunque adelante cuotas, lo cual reducir que gastos al máximo. Le di baja mi móvil, tengo el mercado ajustado y vivo con mis padres todavía. Mira si todo eso también está afectando al tema de la ansiedad. Vivir en austeridad total no es recomendable por un tiempo prolongado, y menos con eso. Si todavía te falta bastante tiempo para pagar tu deuda, no tiene sentido que comiences a estresarte desde ahora si ya tú sabes que te falta bastante tiempo para pagar las deudas. Entonces ahí es donde tienes que hacer un alto y evaluar qué es realmente lo que te tiene con esa ansiedad. Si la completa austeridad o el hecho realmente de la deuda. ¿Qué opinas de que es mejor pagar arriendo o sacar un préstamo para casa propia? Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Pagar arriendo es mucho más económico al corto plazo, y pagar un préstamo es mucho más económico a largo plazo. Entonces no sé decirte realmente cuál es mejor y peor. Yo pago arriendo, no tengo ningún afán en este momento de comprar una casa, de sacar un préstamo para una casa, primero porque no estoy enfocándome en otras cosas, entonces para mí no es conveniente. No hay ningún préstamo de casa que me vaya a salir igual o remotamente cerca a lo que estoy pagando de arriendo.
Entonces sería hacerme a una deuda que me quedaría muy apretada y como que bloquearía ciertos planes que tengo para generar más ingresos, para después sí poder comprar una casa de una forma más tranquila. Entonces eso también depende de la situación en la que estés. Si tú tienes en este momento, estás pagando un arriendo y tú sacas el cálculo y el préstamo de tu casa te sale parecido al arriendo que estás pagando y no tienes ningún problema con eso y no te va a afectar económicamente, sacas tu préstamo y paga tu casa. Pero esto de tengo que pagar porque le estás pagando la casa a otro, porque no sé, sí, le estoy pagando la casa a otro, pero o sea, yo estoy adquiriendo un servicio. Estoy adquiriendo un servicio que es el arriendo de una casa. Y así nos pasa con muchas cosas. Ese tema de satanizar el arriendo no es correcto porque cada uno tiene lo que le alcance en el momento. Y si para nosotros es más conveniente arrendar, seguiré arrendando hasta que pueda hacerlo de una forma cómoda porque no quiero tener una deuda de casa y estar estresada por andar pagando una casa que no puedo pagar. Vi que llevo un estilo de vida minimalista, eso me ha hecho mucho más consciente de la importancia de adquirir lo que es necesario. Yo intenté ser minimalista, lo intenté con todas mis fuerzas, pero no es un estilo de vida que es para mí. Pero realmente es algo a explorar y averiguar sobre el minimalismo, ver documentales sobre el minimalismo, leer libros sobre el minimalismo, me hizo ser consciente de muchos gastos que estaba teniendo que no eran necesarios y apreciar ciertas cosas dentro de lo no minimalista que soy. Porque honestamente no soy minimalista, no, mi personalidad no me da para hacerlo. No me da para hacerlo. Intenté ser minimalista, pero no puedo, o sea, no. Lo que sí aprendí del minimalismo, lo que sí aprendimos del minimalismo fue, y esto sirve mucho con el tema de reducir gastos, es primar la calidad sobre la cantidad, dependiendo de las cosas. Por lo menos antes, para reducir gastos, yo compraba los pares de zapatos más baratos. Pero entonces ese par de zapatos más baratos lo que hacía es que ahora compraba un par, me duraban 2 meses, compraba otro par, compraba otro par, compraba otro par, compraba otro par, así sucesivamente. ¿Qué pasa con el minimalismo? Aprendimos a priorizar la calidad, entonces prefiero comprar un par de zapatos de buena calidad que generalmente no son baratos en vez de comprar varios baratos que a la larga lo que estoy haciendo es gastar mucho más dinero en diferentes productos que me va a tocar botar a la basura. Entonces, ténganlo en cuenta al momento de reducir tus gastos. Las cosas de calidad muchas veces te ayudan a economizar. Y ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias por estar en este en vivo. Me encanta que comenten y me encanta que me pregunten aquí, sino que yo hablo mucho y no les dejo oportunidad. Pero me encanta mucho que escriban y contestarles sus preguntas desde aquí. Que hace muy poquito les digo, me encanta cómo tratas estos temas. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. Saludos desde Colombia. Los trato de la forma más natural posible porque el dinero es la relación más larga que vamos a tener en toda nuestra vida. Créanme que sí, así que por favor que es una relación sana, fuera relaciones tóxicas con el dinero. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos el próximo jueves en otro en vivo. A mí se me olvidó decirles, pero denle like a este en vivo para que YouTube me comparta, aunque ya no va a llegar nadie. Pero bueno, aquí estamos, denle like, un corazoncito, corazoncitos aquí en Instagram. Muchísimas gracias, les mando un beso gigante, nos vemos el próximo jueves en otro en vivo. Si usted tiene un tema que quiera que yo trate en estos en vivos, déjenmelo en los comentarios, mándeme un mensajito, déjenmelo en la comunidad, en algún video, en mensaje, donde usted quiera, en un DM en Instagram, donde sea, que yo lo voy a leer, lo voy a tener en cuenta. Les mando un beso gigante y nos vemos el próximo jueves. Adiós.